Bueno, muy bien, vamos a empezar la clase de hoy. La idea va a ser trabajar los conceptos y las partes de un plan de alimentación normal, ¿sí? Para lo cual les voy pidiendo que vayan tomando nota de las cosas que vamos a ir conversando, porque algunas cosas son de números y otras cosas son de conocimiento conceptual. Así que me van preguntando, vamos trabajándolo y demás. ¿Todo el mundo ve lo que estoy presentando? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ¿qué es un plan de alimentación? Ustedes, cuando llegan, cuando están con el paciente, particularmente esto puede darse en dos niveles, ¿no? En un nivel individual y en un nivel clínico. Cuando estamos en una institución, un hospital, una clínica, donde hay un servicio de alimentación, particularmente, cada uno de los pacientes posee lo que se denomina un plan de alimentación, es decir, todo aquello que se tiene en cuenta para la elaboración final de un plato de comida determinada de alimento, ¿sí? Para lo cual es importante conocer diferentes cuestiones ligadas a cómo debe componerse esa alimentación. ¿Qué cosas tenemos que saber, conocer del paciente? Bueno, todo lo que hemos conversado con ustedes de antemano, porque tenemos que conocer sus hábitos, sus gustos, y por eso se hacen las famosas rondas a la mañana. Es decir, ustedes van a ver que generalmente los especialistas de la disciplina van a pasar por cada una de las habitaciones conversando con los pacientes respecto de, en la medida de lo posible, sus gustos, sus necesidades, las particularidades de la patología y demás, porque, como habíamos dicho, y ustedes muy bien hicieron hincapié en esto, si yo tengo un tipo que no tiene dientes, ¿sí? O se le cayó toda la dentición, o no puede masticar, no puede deglutir, yo no puedo ofrecerle como un almuerzo churrasco con papa frita, ¿se entiende? Es decir, todo lo que tiene que ver respecto de cómo le presentamos la comida al paciente, porque ustedes deberían preguntarse por qué se da de comer en un ámbito hospitalario, por qué se da de comer en un ámbito donde vamos a curarnos de determinada patología. Bueno, porque el cuerpo, en tanto que es heterótrofo, necesita de energía para mantener sus funciones vitales. Entonces, la primera medicación es el alimento adaptado, la primera medicación es el alimento socializado. Y como yo siempre digo, lo más importante que hacemos, más allá de tomar un fármaco o de hacer una determinada cuestión, primero, antes que nada, comemos. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que hacer referencia directa a cómo el paciente va a mejorar en tanto tenga una buena nutrición. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, estas son algunas de las cosas que tiene en cuenta, ¿sí? El plan alimentario debe ser cuantitativo. El plan alimentario vamos a contabilizar cosas, vamos a contabilizar energía, vamos a contabilizar nutrientes, ¿sí? El segundo objetivo que va a tener va a ser normalizar el peso y la reserva energética. A ver, si está por debajo, el peso tiene que subir un poco. Si está por arriba, el peso tiene que disminuir. Siempre estandarizado en lo que nosotros conocemos como índice de masa corporal normal. Bien, y a su vez, primero, porque normalizamos las reservas, normalizamos el peso. Si yo tengo un exceso de reserva, seguramente padezca algún efecto del sobrepeso o la obesidad. Si yo tengo un defecto en la cantidad de reserva por debajo de los niveles estándar, tendré seguramente algún espectro de nutrición. Entonces, siempre manejando la reserva, normalizo el peso. Bien. Tercero, fundamental, cuarta ley, adaptarlo al individuo, a su patología, a sus características, a sus necesidades. Y finalmente, que todo lo que yo digo es siempre individual. No es lo mismo para A que para B que para C. Todo es distinto, todo es diferente. Pero Enrique, el menú general va para todo el mundo igual. Bueno, estamos hablando de cuestiones muy puntuales. ¿Sí? El régimen general que se sirve en una clínica, que se sirve en un hospital, ¿es igual para todos? Sí, pero sin embargo hay adaptaciones. ¿Sí? Hay adaptaciones. No es lo mismo, por ejemplo, un postre para diabético que un postre, una ensalada, una entrada para sobrepeso, siempre que se puede y que los costos lo permiten, cambia sustancialmente de manera individual. Bueno, entonces la primera cosa que yo tengo que saber antes que nada, es qué cantidad de energía tengo que darle al paciente. Punto número uno, valor calórico total. ¿Sí? Ustedes ya saben calcular el valor calórico total, que se hacía, ¿se acuerdan? Primero, conociendo lo que se denominaba el gasto metabólico en reposo, que lo hacíamos a través de diferentes fórmulas,
¿sí? Que determinaban cuánto gastaba ese paciente en reposo. A eso le sumábamos la actividad física y le sumábamos la termogénesis alimentaria. Y si fuese necesario, en el caso de un hospital, en el caso de una entidad de salud, le teníamos que, de acuerdo a la patología, también sumar un factor por injuria. ¿Se acuerdan de eso? ¿Están ahí o se fueron todos? Ah, me preocupa. Estamos. Ah, estamos lejos. ¿Dónde están? Desaparecieron, dije yo. Che, si quieren, dejen abiertos los micrófonos si no hay ruido ambiente y vamos conversando un poquito de esto. A ver. Maxi ya lo tiene abierto. Gisela, a ver, déjalo abierto. Dale. Bien. ¿Quién tengo por acá? A ver. Vamos, dejen abiertos los micrófonos. Si no hay mucho lío. Si no, Belén, Ivana. Ahí va. Bueno. Entonces, seguimos. Primer punto, entonces, determinar el valor calórico total, determinar el BCT. ¿Cuánta energía necesita ese paciente? Medido en kilocalorías. Vamos a hablar siempre de un BCT normal de más o menos 2.000 calorías, ¿sí? 2.000, 2.500 aproximadamente es lo que necesita un paciente que va o que está presente en ese nosocomio, en esa entidad de salud, que no tiene más gravedad que no haya sido por otra cuestión simple. Suponte, a ver, un tipo que se quebró la pata, bueno, está ahí 2 días, necesita 2.500, ¿sí? Ahora, un tipo que tiene una superficie corporal quemada del 30%, bueno, necesitará un poco más por la regeneración de tejidos. Ahí tenés un factor de injuria. ¿Está claro? Bien. Una vez que yo conozco entonces el BCT y digo, bueno, tengo las 2.000, el primer punto es valor calórico total. Listo. Conozco cuántas calorías necesita ese paciente. Lo segundo que tengo que hacer es esto, que es la fórmula sintética. ¿Qué es la fórmula sintética? Hay 3 cosas importantes que yo tengo que conocer de la fórmula sintética. 3 valores. ¿Qué significa esto? Si yo sumo 55, se están matando ahí, no sé qué pasó, pero bueno, bien. 55, 15, vamos a poner un promedio de 30, ¿sí? 25, 15 a 30, vamos a tomarlo así para que a ustedes les quede ya derechito. Los colores en rojo vamos a tomar hoy, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que del 100% de las calorías que yo necesito, suponte de las 2.000 calorías, ¿sí? El 55% de esas calorías van a estar suministradas por hidratos de carbono. El 30% va a estar suministradas por grasas y el 15% va a estar suministradas por proteínas. Bien, con esto yo logro tener una distribución de macronutrientes, de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, relativamente normal, ¿sí? Con esto yo logro una dieta normal, una dieta que sea armónica. Ustedes recuerden la ley número 3, ¿sí? La armonía entre nutrientes. La mitad de hidratos de carbono, un 30% de grasas y un 15-20% de proteínas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto es la fórmula sintética. Y ahora me dirán, bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? Lo que tenemos que hacer con esto es calcular cuánto es el 55% de 2.000. Y yo les digo que son 1.100 calorías. ¿Sí? ¿Lo estoy haciendo? ¿Se entiende? Che, están sordos hoy. Che, Acá estoy, acá estamos. Pero te estoy preguntando algo, ¿se entiende? ¿Dónde está anotando todo eso, profe? Sí, profe. ¿Pero no están viendo lo que estoy haciendo yo? No se ve cuando escribe. ¿Y qué están viendo ustedes? Estamos viendo la pantalla, pero no se ve cuando escribe. ¿Y qué es lo que están viendo ustedes? La fórmula pantalla sintética. ¿Está en la fórmula sintética? Sí, Sí. eso nomás. Ah, ¿y que no ven cuando yo escribo? No. No. Ah, ¿por qué no me dicen? Che, el que está escribiendo algo no sé un carajo. A ver, espera. No, Ahí pensé que había tampoco un lo ven. error. Pensé que había un error con el Word. Cuando No, ponías. no.
presionabas, no se modificaba ningún valor. No, a ver, espera un minuto. Un momentito. Vamos a presentar de nuevo, espera. Menos mal que le pregunté. Debe escribiendo. Espera. Ahí estaba la disrupción. Yo no sabía de dónde sacaba el 1000, el 1500. ¿Qué le pasa? No, ni mu, no me dicen nada. ¿Qué les pasa? Digo, a ver ahí. Avísenme, ¿eh? Y todo esto va para YouTube. Ah, ahí se ve. ¿Ahora lo ven? Sí, Ahora se ve en sí. rojo. Ah, bueno. Sí, digo, no era... Che, Enrique, ¿qué estás diciendo? No era más fácil. ¿Para qué le levantar el micrófono, digo yo? Bueno, a ver. Entonces, decíamos. Acá cuando yo marco esto, ¿lo ven? Sí, ahí sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, teníamos un problema con la conexión. Bueno, bien. De este 55% de hidratos de carbono, yo les voy a decir que el 55% de 2000 que habíamos propuesto como BCT son 1100 calorías. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro. Sí. Que el 30% de 2000 van a ser 600 kilocalorías, ¿sí? Y que el 15%, naturalmente la mitad del 30%, van a ser ¿cuánta caloría? 300. 300 kilocalorías, correcto. Entonces, fíjate, si yo sumo todo esto, 1100 más 600 son 1700, más 300 son 2000 calorías. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Exacto. Ahora, todo esto yo no puedo medir calorías en un churrasco. Es decir, yo no puedo medir calorías en un fideo. Yo puedo saber que determinada cantidad de fideos me dicen que son tantas calorías porque lo veo en la tabla nutricional, sé que tanta cantidad de huevo, que tanta cantidad de verdura me da tantas calorías porque lo conozco, porque es así, porque hay una fórmula, hay una tabla que me dice cuántas calorías tiene cada alimento, pero no lo puedo manejar. Para mí es totalmente intangible eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar todo esto a gramos de comida. ¿Me siguen? Sí. Bien. Yo sé que esto es difícil, ¿eh? Así que vamos despacito. ¿Qué tengo que hacer acá? Decir, bueno, teniendo en cuenta que los hidratos de carbono aportan 4 calorías por gramo de alimento, 4 kilocalorías por gramo de alimento, entonces hago 1100 dividido 4, si alguien me hace el favor, 275 275 ¿qué? gramos vendrían a ser. Gramos, claro, porque esto es, fíjate, 4 calorías por gramo. Claro. Kilocalorías, si va con kilocalorías me queda en gramos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces yo sé que al paciente le tengo que dar por día 275 gramos de hidratos de carbono. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien. Ahora, también sé que las grasas no dan 4 calorías por gramo, dan 9 kilocalorías por gramo. ¿Sí? Por lo tanto, si alguien me hace el favor, 600 dividido 9, algo de 60 me va a dar. 66,6, sí. 67, ¿les parece bien? Sí, me parece más lindo. Me parece bien. Si Maxi dice que está bien, yo lo dejo así. Bien, entonces, finalmente, también sé que las proteínas también aportan 4 calorías por gramo y que por lo tanto, ¿esto cuánto me va a dar? 75, ¿no? Claro. Sí, por 300, dividido 300, sí. Claro. ¿Todo el mundo entiende lo que acabo de hacer? Yo sí. ¿Alguien no entiende esto? Es muy importante, ¿eh? Lo explico de nuevo, ningún problema. ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, yo sé que al paciente tengo que darle casi 300 gramos de hidrato de carbono por día, sé que tengo que darle 67 gramos de grasas por día y sé que tengo que darle 70 gramos de proteínas por día. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Ahora yo tengo que las 2000 calorías están dadas en gramos. Fantástico. Ya esto lo puedo manejar. Puedo saber cuántas proteínas les puedo dar, cuántos gramos de hidrato de carbono le puedo dar y puedo saber cuántas grasas les puedo dar. Hasta ahí está todo Pensando el bárbaro. alimento que se le va a dar. Claro, vos todavía estás pensando en nutrientes. Estás pensando en términos de biomoléculas. Ahora esto tenemos que pasarlo a alimento. ¿Sí? Sí. Ajá. Sí. No se preocupen que ustedes no van a tener que pasarlo a alimento,
porque tampoco es una actividad que van a hacer ustedes, pero sí entender de dónde surge todo esto, ¿sí? Porque, a ver, para obtener 70 gramos de proteínas, ¿sí? Imagínense, yo esto no se los voy a decir, aparte no tiene sentido para ustedes. Para tener, por ejemplo, 70 gramos de proteínas, yo tengo que consumir aproximadamente 300 gramos de carne, ¿se entiende? Es decir, no es algo que van a tener que hacer ustedes, entonces no me preocupa ahora que lo sepan. Bien. Vamos a una segunda cosa. Ahora, estos cocientes esto es un tercer paso. Vamos a poner acá. Tercer paso. Sacar cocientes y porcentajes. ¿Sí? ¿Qué cosa es esto? Bueno, el primer cociente, el primer porcentaje, es el porcentaje de proteínas de origen animal. ¿Bien? Ahí creo que está haciendo ruido. Mari. A ver. Creo que ahí se fue. Sí. ¿El ruido? Sí. Bien. Hay diferentes cosas, como un tercer paso. El primero era el BCT, el segundo es la fórmula sintética, el tercero es sacar algunas divisiones y algunos porcentajes que tienen que ver con esto. El primer porcentaje es calcular la cantidad de proteínas de origen animal que yo le voy a dar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros comemos, las proteínas de origen animal, es decir, aquellas que vienen de las carnes, del huevo, de los lácteos, tienen que ser por lo menos del 50% del total de las proteínas. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a esto. De las 75 gramos que yo tengo de proteínas por día, 40, ¿sí?, tienen que ser de origen animal. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Esto vayan anotando, ¿eh? Otro cociente, otra división que yo tengo que hacer para saber si lo que le estoy dando es correcto, es el cociente gramo-caloría. ¿Bien? Este cociente gramo-caloría sirve para determinar, por ejemplo, siempre tienes que tratar de dar 1. Es decir, si yo le doy 2000, fíjense una cosita. Si yo vuelvo atrás, cuando tengo en cuenta la cantidad de alimento, ¿sí?, gramos de comida, gramos de alimentos, dividido la cantidad de calorías totales. Más o menos, ¿sí?, un adulto normal, como cualquiera de nosotros, sin patología, sin nada, es decir, alguien que esté normopeso, sin injuria, tranquilo como Pancho por su casa, digamos, está comiendo aproximadamente 2000 gramos de alimento por día, es decir, más o menos 1,5 kilos de alimento por día. ¿Bien? Sí. Y más o menos nosotros gastamos unas 2000 calorías por día. Es decir, 2000 dividido 2000, ¿cuánto me da? 0. ¿Cuánto da? 0. 2000 dividido 2000. No, ¿cómo 2000 0. dividido 2000 va a dar 0? 2000 dividido 2000. A 2000 le 1. saca 2000. O 0. Ah, 1. Sí. Pero Dios mío, ¿con qué? Ah, sí. 2000 dividido 2000, 0, me dicen, lo voy a matar. No, pensé que restaba. 2000 menos Si 2000. yo tengo 2000 caramelos, a ver, si yo tengo 2000 caramelos y tengo 2000 chicos, ¿cuánto le tocan a cada uno? Sí, 1. Ahí Va. está. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Ceros. Bueno. Soy Entonces, Gisela la que. si yo tengo más o menos un cociente gramo-caloría, me tiene que dar cercano a 1, ¿sí? Cercano a 1. Si me da más, estamos diciendo que, o sea, que es mayor a 1, que estoy diciendo más calórico. Y si es menor a 1, le estoy diciendo que es menor cantidad de gramos lo que tiene. Bien. Tercer cociente, tercera división que tengo que conocer, es este cociente que es ceto-anticetógeno. ¿Alguien conoce alguna palabra similar a esta? Algo muy conocido, que está todos los días ahí dando vuelta por la publicidad. Anticetógeno. Sí, ¿qué tiene que ver con esto? A ver. Eh, Es algo muy conocido, en todos los días lo escuchamos esto, a ver. el COVID. Ah, ¿qué dieta? Ah, la dieta cetogénica. ¿La han escuchado? ¿Han escuchado hablar de la dieta cetogénica?
No, ni idea. ¿Nunca escucharon hablar de dieta cetogénica? No, yo no. Nunca, mirá vos, qué suerte que ¿Qué? tengo. O sea, sacar los hidratos de carbono, ¿sería? Exactamente. ¿Qué significa esto? Acá lo que voy a analizar es cómo el cuerpo tiene la capacidad de generar cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Son derivados de la degradación de las grasas. ¿Cuándo nuestro cuerpo utiliza cuerpos cetónicos? Cuando no tiene hidratos de carbono en su conformación. Entonces, si yo a un paciente no le ofrezco, ¿sí? Si yo a un paciente no le ofrezco hidratos de carbono, ¿sí? Justamente lo que voy a generar es una cetosis. Y eso es riesgoso. Entonces, ¿qué voy a analizar? Voy a analizar este cociente que tengo acá. No, ustedes no es necesario que lo sepan ahora, pero se los cuento. ¿Sí? Que a través de esta división, grasas más proteínas, dividido todos los hidratos de carbono más las grasas más las proteínas, entonces lo que me tiene que dar es qué diferencia tengo de grasas. Y el valor cercano a este rango. ¿Bien? Si no está cercano a ese rango, estoy pasado y es una dieta cetogénica y no está bien. ¿Está claro? Ajá. Claro, Bueno, hay mucha gente que para hacer dieta le saca la harina a todo. O bueno, sea, sí, dice, no, no pero, consumo a harina ver, porque engorda. bueno, claro, está muy mal, ¿sí? Es decir, ¿la dieta cetogénica se puede hacer? Sí, sí, se puede hacer, pero con control, no de una revista o hacerla en tu casa, digamos, como Pancho solo, porque puedes tener un inconveniente grave y hasta derivar en muerte, ¿sí? Entonces, es decir, puedes tener una complicación metabólica, es decir, no es una cualquier cosa, esto hay que hacerlo con control médico y nutricional, ¿sí? Entonces, a mí me tiene que dar este cociente cercanos a estos valores. Bien. Ustedes recuerden que cuando vimos los tipos de alimentos y sus clasificaciones, también veíamos el porcentaje de los alimentos protectores, decíamos. ¿Se acuerdan? Eran aquellos que nos daban la necesidad de las biomoléculas más importantes. Quiere decir que yo no puedo tener un plan alimentario que no aporte menos del 50% de alimentos protectores. ¿Sí? Es decir, puedo tener de esos 2 kilos de comida que yo le ofrecía al paciente, ¿sí? 1 kilo tiene que ser, es decir, 1000 gramos tienen que ser de alimentos que sean protectores. Tienen que ser lácteos, tienen que ser vegetales, tienen que ser carnes, tienen que ser huevos. Yo no puedo darle a un paciente 2 kilos de caramelos por día. ¿Me siguen? Sí, Sí. Porque, ¿qué pasa? Ahí atento contra la segunda ley, que es la ley de la calidad. A ver, vos me podés decir, bueno, pero 2 kilos de... Yo tengo un paciente suponete, yo tengo un paciente desnutrido, ¿sí? Tengo un paciente que no cumple con su tabla de nutrición, con su requerimiento diario de energía. Y me decís, bueno, pero este paciente no tiene, vamos a decir, un escenario totalmente hipotético, ¿no? Que puede ser, bueno, pero ese paciente no tiene dinero para poder pagar su alimentación porque no tiene trabajo, los padres no pueden sustentar la alimentación porque es caro comer. Estamos todos de acuerdo. Ahora, entonces, frente a eso, uno puede decir, bueno, entonces lo que hacemos es le llevamos todos los días un bolsón de caramelos y chupetines para que llegue a tener toda la cantidad de calorías que necesita. Y cumplimos la primera ley, ¿no es cierto? claro. Pero ¿cumplimos la segunda ley? No. La de calidad no. No, porque la calidad seguramente va a cumplir las 2000, 2500 calorías que necesita ese tipo, pero desde la calidad es un desastre, porque Sí. no solamente que no cumplo con el 50% de alimentos protectores, sino que directamente lo que le estoy dando es basura. ¿Se entiende? Y es Sí, peor el remedio que la enfermedad. Entonces yo tengo que asegurar que el 50 o más de la cantidad de alimentos que proviene al ser humano sea de alimentos protectores, alimentos de buena calidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Porcentaje de valor calórico cubierto por lácteos. Acá un error de mis colegas, ¿sí? Porcentaje de valor calórico cubierto por lácteos. Hasta el 10%. Es decir, si yo consumo 2000 calorías por día, ¿cuántas calorías tienen que venir de los lácteos? 200. 200, ¿sí? Es decir, aproximadamente 2 o 3 vasos de leche, un poco de queso, ¿sí? Y alguna medida de yogur. Más o menos unas 200 calorías. Porcentaje de alcohol. A ver, ves, este está loco, está midiendo el alcohol que le vamos a poner en la dieta. No estoy diciendo hay que darle alcohol al paciente, estoy diciendo que es
en nuestra vida diaria el alcohol un acompañante de todos los días. Entonces, frente a esa cuestión hay que calcular la cantidad de porcentaje de calorías que nos pueden llegar a dar. ¿Por qué hay que calcularla? Porque el alcohol más o menos provee la misma cantidad de calorías que la grasa, es decir, 7 calorías por gramo. Entonces, si yo no contabilizo en una dieta la cantidad de alcohol que puede suministrar un paciente, voy a tener una dieta que sea con superávit y voy a terminar generando un sobrepeso. Tengo que contabilizar esto, ¿bien? Y no tiene que ser superior al 10%. Y te diría que yo diría el 5%. Cuando se menciona alcohol, ¿qué se menciona bebidas alcohólicas? Claro. Sí, sí. Y, por ejemplo, si un paciente tiene medicamento que es contraproducente tomarlo con alcohol, bueno, directamente ahí se contraindica el consumo. Sí, pero ahí se contraindica el consumo. Y no se tendría que calcular esto tampoco. No, por supuesto. Esto es un valor que vos calculás frente a un paciente normal de consultorio, por ejemplo. A ver, vos, Maxi, me venís a ver a mí y vos seguramente alguna vez en la semana algo de alcohol tomás. Entonces, bueno, yo tengo que contabilizar esa cantidad, ¿sí? Sí. A ver, yo una copa de vino me tomo. Bueno, entonces frente a eso, tengo que contabilizar qué cantidad o qué porcentaje de mi valor calórico total implica esa caloría, ¿sí? Bien, finalmente, contabilizar el valor de vitaminas, el valor mineral y el valor de fibras que está en otra cuestión. Esto acá no lo vamos a poner, no me gusta acá. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, perfecto. No me mientan, no me mientan. 2000 dividido 2000. 2000 dividido, eso no se olvidan más, esa, ¿eh? 2000 dividido 2000, no sé qué me Queda agarró para el el YouTube. chiripior. Sí, ahora lo voy a subir y sí. Miren lo que dicen, ¿eh? Así voy a poner. Bueno, como les tengo algo de... Como los quiero bastante, lo voy a poner privado, para que lo veamos nosotros nomás, mirá. Cuarto punto, ¿sí? Las características del régimen. Características del régimen. Vamos a determinar dos tipos de características. Características físicas y características químicas del régimen. ¿Sí? A ver, esto tiene que ver en cuanto a cómo el paciente recibe y ve el alimento. ¿Bien? La consistencia, ¿cómo es el grado de disgregación? A ver, ¿qué significa esto? No es lo mismo un paciente ofrecerle una chuleta a la plancha que ofrecerle una carne en puchero. ¿Me siguen? Sí. No es lo mismo ofrecerle una sopa líquida que ofrecerle un soufflé de verduras. Yo puedo, dependiendo de las características de deglución, las características de dentición, las características, digamos, de acuerdo a cómo hace la digestión el paciente, ofrecerle, no es lo mismo lo que tengo que darle a un paciente con gastritis crónica y con una erosión gástrica importante que aquel que tiene alguna complicación traumática en la pierna. Es decir, ¿cuál tiene mayor riesgo de erosión digestiva? ¿El primero o el segundo? El segundo. No. El primero tiene un problema de gastritis erosiva a nivel de estómago y el segundo tiene un problema en la pata. ¿Cuál crees vos que puede comer mejor? El primero. Claro, entonces, el primero tiene un quilombo bárbaro y el segundo no tanto. Entonces, al primero, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? Por más que tenga una gastritis erosionada, tengo que ver de cumplir con todo lo anterior. ¿Me siguen? Entonces yo tengo que dejar de darle verdura, tengo que dejar de darle esto, tengo que dejar de darle... No, tengo que ver cómo se lo doy. Bueno, entonces, si uno tiene un problema de erosión gástrica y de gastritis crónica, bueno, ¿no le puedo dar verduras? No se las puedo dar como las comerías vos, que es en una ensalada con vinagre y aceite. Entonces, ¿qué haré? Bueno, le cocinaré las verduras, se las partiré chiquititas y las licuaré en una sopa. ¿Estamos claros? Es decir, si el paciente, por ejemplo, no puede deglutir, bueno, le haré un puré, no le voy a dar una papa al horno. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que ver es, de acuerdo a las características del paciente, cómo le voy a presentar la comida, la consistencia y cómo se va a romper la comida en el estómago, la disgregación. ¿Bien? Sí. Tienen que ver con la cantidad de fibra, ¿sí? La cantidad de fibra que tiene el plato que le sirvo al paciente. Entonces, no es lo mismo un plato con mucha fibra, con una fibra normal, que con poca fibra.
¿A qué va a atender eso? Va a atender, por ejemplo, a las características de constipación. ¿Sí? Si un paciente viene a verme porque tiene problemas de constipación, yo lo que tengo que hacer es tratar de darle, sin hacerle una distensión gástrica, una transitorio tratamiento que le permita eliminar mejor los residuos. Los residuos no es basura, los residuos hablamos de la fibra, de la celulosa y la hemicelulosa, hablamos de las cáscaras, hablamos de las pulpas y particularmente hablamos de los vegetales. ¿Cómo le presento yo al paciente, ¿sí?, la necesidad de incorporar fibra para que tenga un mejor tránsito intestinal? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá voy a tener, por ejemplo, un plato que sea lo que se denomina hipocelulósico, normo o hipercelulósico, ¿sí? Entonces, hipocelulósico va a ser reducido en fibra, normocelulósico va a ser normal en la cantidad de fibra según los requerimientos del paciente, e hipercelulósico va a ser en tanto la necesidad de que el paciente tenga la necesidad de mejorar la cantidad de fibra que tiene que incorporar por día. ¿Bien? Volumen. El volumen tiene que ver con la cantidad de comida que recibe ese paciente, ¿sí? Entonces ese volumen puede estar aumentado, ese volumen puede estar reducido, y eso tiene que ver con la distensibilidad de su abdomen, ¿sí? Mucha gente a mí me dice cuando me ven en el consultorio, no, Enrique, mira, yo no puedo comer mucho porque se me distiende el estómago o se me distiende el abdomen y parezco embarazada de 400 meses. Bueno, entonces, a ver, tenemos que ver la forma en que no suceda eso, ¿sí? El volumen es la cantidad de comida que incorpora el paciente, ¿sí? Entonces, generalmente, de acuerdo a la patología, de acuerdo a la necesidad, ese volumen puede estar aumentado, por ejemplo, en una obesidad, ¿sí? ¿Qué decir con esto? Que el volumen esté aumentado. En una obesidad, en un sobrepeso importante, ese paciente tiene que comer más cantidad, pero no necesariamente más cantidad de calorías. Ahí lo que entra en juego es este segundo, ¿sí?, cociente, que era el gramo calorías, ¿se acuerdan? Sí, sí. A un paciente le doy mucha cantidad de volumen con pocas calorías, lo que estoy haciendo es intentando que coma para saciarse sin generar cantidad de energía. Entonces ahí lo que voy a tender es a disminuir el peso. ¿Me siguen? Sí. Bien. En tanto, si yo un volumen es reducido, por ejemplo, pacientes que han salido de cirugía o aquellos pacientes bariátricos, yo tengo que darle volumen chiquitito para que empiece de a poquito a volver a comer. ¿Sí? El fraccionamiento tiene que ver con la cantidad de veces que come el paciente. ¿Bien? Acá vamos a hablar de desayuno, almuerzo, merienda y cena y colaciones, por ejemplo. ¿Cuántas veces ese paciente va a comer? Bueno, ¿por qué? Porque de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las necesidades, yo tendré que ver cómo ese paciente incorpora los alimentos y cómo los degrada, porque hay un periodo de, digamos, un periodo digestivo y hay un periodo interdigestivo. Entonces, el periodo digestivo es aquel que sobreviene después de la comida, donde estamos en plena digestión. Y el periodo interdigestivo es el que se da entre cada una de las comidas. Entonces, es importante poder conocer esos tiempos, porque yo tengo un paciente que trabaja 16 horas por día, difícilmente yo le puedo decir que coma 6 comidas por día. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago frente a eso? ¿No le doy de comer? No, tengo que ver la forma en que, no sé si va a ser comidas principales, quizás tenga que hacer varias colaciones. ¿Bien? Sí. Finalmente, la temperatura de la comida que yo le voy a servir. Si yo tengo el mismo paciente de hoy con problemas de gastritis crónica, ¿le puedo dar temperatura sirviendo? No. No, porque se me prende fuego el tipo, ¿sí? Tampoco, a ver, después, por ejemplo, en una operación de amígdalas, por ejemplo, yo tengo que manejar temperaturas frías, por eso le dan, ¿viste que le dan helado al paciente muchas veces? Sí. Bueno, eso requiere justamente de, por un tiempo, hasta que eso mejore, manejar la temperatura le permite al paciente distenderse menos, erosionar menos el aparato digestivo y demás. Las temperaturas muy calientes y las temperaturas muy frías
siempre los extremos se juntan, ¿no? No son buenas para el organismo. Cuanto más templadas sean las temperaturas, mejor. Y además, diría el chef, ¿sí? Siempre los aromas de las comidas se sienten mejor a temperaturas templadas. Muy frías y muy calientes, perdemos el gusto, ¿sí? Bien. ¿Está claro esto? Eso lo había visto, sí, en MasterChef. ¿Viste? Mirá. Cuando a una participante se le recalentó la comida. Claro, bueno, si se calienta demasiado, perdés la capacidad de sabor, no lo puedes encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros olemos por los vapores, ¿se entiende? Es decir, nuestro olfato no es más que neuronas que están en la nariz, ¿sí? Es el nervio olfativo, llega y las terminales nerviosas lo que hacen es captar las diferentes moléculas que sobrevienen cerca de la boca y la nariz. Entonces, el sabor, en realidad, tiene que ver con una combinación entre el olor y el gusto, ¿sí? Por eso cuando estamos tapados de la nariz no podemos sentir el sabor, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Bueno, y finalmente, y con esto voy terminando porque si no los voy a marear, los caracteres químicos, ¿sí? A esto es, el paciente no ve esta cuestión, no tiene idea de lo que le vamos a decir, pero sí vamos a entender, bueno, que el sabor y el aroma van a tener que ver en cómo se condimenta esa comida, ¿sí? La cantidad de purinas hace referencia a la cantidad de nitrógeno que le doy al paciente sin tener en cuenta las proteínas. Es decir, hay alimentos que aportan nitrógeno que viene de otro lado, por ejemplo, de los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, los alimentos pueden generar purinas, que son un elemento que puede complicar la aparición de ácido úrico en la sangre, que si bien nosotros todos tenemos ácido úrico en la sangre, tenemos que estar en un nivel normal. El agregado excesivo de purinas, por ejemplo, la alimentación artificial como la que tenemos nosotros es altamente purínica. Entonces, ¿por qué? Porque los calditos comerciales tienen purinas, porque las sopas comerciales tienen purinas, porque las sopas quick, esas que nos gustan para colacionar con frío, tienen purinas, porque los alimentos de origen animal tienen purinas, es decir, entonces hay que tener cuidado con esta cuestión porque podemos tener complicaciones químicas a nivel de sangre. Y finalmente, el tipo de nutrientes, por ejemplo, la cantidad de sodio que le podemos llegar a dar al paciente y de colesterol. ¿Bien? Esas variables que hay que manejar desde el punto de vista químico para que la alimentación sea eficiente. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, gente, si no hay dudas o si no les ha quedado nada dando vuelta por ahí, cierro. Háganme acordar la semana que viene que arranquemos a partir de fórmula desarrollada, por favor. Listo. Fórmula desarrollada. Listo, ahí lo anoté. ¿No? Bueno, señores, ¿no hay preguntas? Por ahora no, profe. Yo cualquier cosa consulto en la clase de nutrición. Ningún problema. ¿Correcto? Profe, buen fin de. Bueno, igual, Maxi, Chao, chao, profe. gracias. Chao, chao.